Imagina que entras a una habitación oscura y alguien te dice: no toques nada, confía, todo está en su lugar. Tú obedeces, pero tropiezas y te pegas en el dedo chiquito del pie y te duele. Entonces enciendes la luz y ves que el que era orden, en realidad era un caos acomodado para otros, pero no para ti. Bueno, pues eso sentí cuando empecé a cuestionar mi fe. No es una batalla contra Dios, es una conversación con la historia, con la psicología y con todo lo que hay detrás de cada dogma. Hoy encenderemos la luz juntos. Para no perdernos, vamos a dibujar primero el mapa temporal. ¿Quién llegó antes? Y cómo se fueron abriendo paso estas corrientes. El mapa del origen. A ver, amigos, para que esto quede más claro, piensen como que la humanidad es un río grande con múltiples brazos. Y así es como voy a ir definiendo cronológicamente cómo fueron apareciendo la religión a través de la historia. Miren, hace unos 3000 años, las tribus de Israel empiezan a definir sus historias en rollos que luego llamamos Torah. No había imprentas ni editoriales, solo pergaminos y memoria. En el siglo I, un grupo de judíos cree que su maestro, llamado Jesús, es el Mesías. Ese pequeño círculo se expande como incendio en paja seca por el Mediterráneo. El cristianismo nace debajo del Imperio Romano. En el 610 después de Cristo, en una cueva cerca de la Meca, Mahoma afirma recibir un mensaje divino. Sus seguidores lo describen. Nace el Corán. En 1054, Roma y Constantinopla se dicen adiós en público. Occidente y Oriente caminan separados. En 1517, Lutero, harto de pagar peaje al cielo, clava 95 tesis y da luz a los protestantes. En 1830, Joseph Smith publica el Libro de Mormón. América pone su propia firma en la saga religiosa. Cada fecha es importante no para memorizarla, sino para ver la secuencia. Problema, respuesta, poder, disidencia, reforma, contrarreforma. Así avanza la historia como parlamento eterno. El catolicismo entre incienso y herejía. Cuando era niña, la misa parecía un teatro en cámara lenta. Campanas, vestiduras, el eco del latín que no entendía. Luego descubrí algunas escenas detrás del telón. Por ejemplo, el edicto de Tesalónica en 380 después de Cristo, el emperador Teodosio declara la fe cristiana como oficial. Imagina Netflix anunciando que solo habrá un canal para todos. Suena gracioso si te gusta ese canal. Tétrico si no te gusta. Avancemos un poco en el tiempo. Al Concilio de Calcedonia, en el 451. 11 horas de discusión teológica sobre si Jesús tenía una o dos naturalezas. ¿Cuál fue el resultado? Se firma la versión oficial y quien disentía, anatema, que es la palabra elegante para decir fuera del grupo. Y mi favorita, en 1633, la historia de Galileo Galilei. Con un telescopio tan rudimentario que hoy sería un juguete, dice: oigan, parece que la Tierra se mueve. ¿Y entonces qué pasó? Tras juicio, adjuración y arresto domiciliario. La iglesia tardó casi 4 siglos en decir perdón. Nos precipitamos y cometimos un error. Así aprendí que la verdad puede ser paciente, pero no se calla para siempre. Siempre termina saliendo a la luz. ¿Y qué pasó con los creyentes que vieron todas estas tensiones? Se levantaron y dijeron: cambio de ruta. Así nacen los protestantes. Y más tarde, los evangélicos. Imaginen a Martín Lutero, que ya lo habíamos comentado en el episodio anterior, como un chico rebelde del salón que alza la mano y dice: oiga, profe, vender perdones para el pecado suena a estafa.
Esa mano alzada sacude a toda Europa, pero los protestantes no se quedan en un solo club. Pronto aparecen luteranos, calvinistas, anglicanos, presbiterianos, como si fuera una liga de fútbol que cada década crean una nueva versión. Ahora vamos a saltar al 1906, a Los Ángeles, a la calle Azusa. William Seymour, pastor afroamericano, predica que el Espíritu Santo se manifiesta con gritos y lenguas. ¿Han visto estas iglesias donde cantan así súper padre? Bueno, nadie lo esperaba. Todos recuerdan el estruendo. Ahí nace el pentecostalismo cristiano. Un cristianismo con batería de rock. Ya saben, buenísimo. Eso es así como uno entra a las iglesias de los pentecostales y eso es una pachanga. Me gusta decir que los evangélicos son la versión startup del cristianismo. Ágiles, pop-up en sus estudios, pero a veces con las mismas tentaciones de sus antecesores. Creer que son la última versión sin bugs. Y pues hablando de nuevas versiones, vayamos a una fe que dice tener escrituras 2.0. El mormonismo. Aquí siempre les pido un poquito de imaginación. Joseph Smith, granjero de 24 años, dice haber desenterrado planchas de oro. Nadie más lo vio. Traduce textos con una piedra llamada Urim y Tumim, coloquialmente piedras de vidente. Y el resultado, el Libro de Mormón. Enseguida, la comunidad crece, pero también las tensiones. Se muda de estado en estado como banda de rock perseguida. Y aparece la poligamia. Smith argumenta: Dios me lo reveló. Imagina a tu pareja llegando a casa con una noticia así. Difícil, ¿no? Después de la muerte de Smith, Brigham Young libera el éxodo a Utah. Allá la poligamia se vuelve ley divina, hasta que Washington amenaza con confiscar propiedades. 1890, fin oficial de la práctica. Un cambio doctrinal que llegó con la firma presidencial pegando en la puerta. Ahora saltemos a 1978. La iglesia anuncia que los hombres negros ya pueden recibir el sacerdocio. Pregunta de examen: ¿fue una epifanía celestial o presión de los derechos civiles? Tú haces la lectura. Y para entender los riesgos del fanatismo dentro de cualquier credo, hablemos de una serie, Under the Banner of Heaven, basada en hechos reales. Narra cómo dos hermanos mormones fundamentalistas asesinaron a Brenda Lafferty y a su bebé, convencidos de que cumplían un mandato divino. La serie y la realidad nos recuerdan que la línea entre la fe sincera y delirio puede ser tan delgada como una página de Biblia. Pero la conversación sobre interpretación de textos sagrados no termina aquí. Crucemos el océano para ver otra tradición milenaria peleando con el siglo XXI. Ahora vamos a hablar del judaísmo. El judaísmo es, en muchos sentidos, el padre del monoteísmo occidental. Después de la destrucción del segundo templo en el año 70, los rabinos dijeron: si no tenemos altar, el texto será nuestro hogar. Y así nació la sinagoga como aula. Muchos siglos después, en Alemania del siglo XIX, algunos judíos reformistas decidieron quitar la mechitza, que es la división de género, una pared, y añadir el coro mixto. ¿Por qué? Creían que Dios podía escucharlos igual sin pared de por medio. Los ortodoxos, contraatacados y atacadísimos aparte, les dicen: si rompen la pared, rompen la ley. Hoy, en algunas sinagogas modernas de Nueva York, mujeres y hombres estudian Talmud juntos, la misma Torah, pero con una nueva visión, unas nuevas gafas. Esa tensión entre texto y contexto nos lleva al mundo islámico, donde también conviven letra y poder. Ahora vamos a hablar del Islam. El Corán fue recitado en árabe clásico y memorizado antes de imprimirse. En él leemos: no hay coacción en la religión.
Sin embargo, en varios países salirse del Islam puede costar la vida. Esa paradoja nace de hadices posteriores y sobre todo de gobiernos que mezclan identidad nacional con piedad. Otro ejemplo, la esclavitud. Teólogos musulmanes medievales recomendaban liberar esclavos como un acto de caridad. Aún así, en Arabia Saudita, se abolió formalmente en 1962. La palabra puede ser divina, pero la aplicación es muy humana. Todo esto demuestra que la religión no opera en el vacío, también moldea, y es moldeada por lo que la sociedad llama normal. ¿Y qué es lo normal? ¿Quién decide qué es lo normal? Bueno, pues les voy a contar algunas joyas históricas que hoy suenan a locura, que en su tiempo eran normales. Y entonces, aquí viene otra pregunta. ¿Cuándo lo normal expira? Bueno, durante siglos se consideró elegante vendar los pies de las niñas en China hasta deformarlos. Ese era un símbolo de estatus. A los zurdos se les amarraba la mano para obligarlos a escribir como Dios manda, con la derecha. La histeria femenina se trataba con duchas de agua helada y masajes pélvicos, terapéuticos. Spoiler, no era terapia, era control. Todas esas prácticas fueron en su momento sentido común. Así que, pregunto de nuevo, ¿qué cosa aparentemente normal de hoy hará que nuestros nietos se lleven las manos a la cabeza y les dé vergüenza escucharlo? Bueno, pues ahora respiremos profundo un instante. Si algo te incomodó, no es ataque. Es señal de que tu mente se estira. Te dejo una tarea. Escribe tus creencias que guían tu vida y búscale la fecha de nacimiento. Tal vez descubras que tu fe es más vieja que tus dudas. Y eso está bien. Dudar es invitar a una actualización. Y también te invito a que esto lo veas como un espejo. Sí, es un espejo que incomoda. Porque sí, todas estas cosas pasaron y pasarán. Vale la pena preguntarnos, ¿cuántas ideas seguimos defendiendo sin revisar de dónde vienen? Por eso ahí les dejo la tarea, para que ustedes lo analicen. Pero espera, no te vayas todavía. ¿Qué pasa cuando una sociedad entera decide no cuestionar nada? Cuando cada cabeza baja, cada boca calla y cada niño aprende a repetir y no a pensar. Ahí nace la religión del miedo, no del amor. El dogma se convierte en dictador y el alma en prisionera de su celda invisible. Y es que a veces la fe no se hereda, se impone, se incrusta como un chip al nacer. Te bautizan, te enseñan a rezar, te dicen esto es lo correcto y tú, sin saber hablar, ya llevas sobre los hombros una historia que ni siquiera es tuya. Una fe que no elegiste, pero que te exigieron defender. Entonces llega el día en el que algo no cuadra. Te duele una frase, te hace ruido una contradicción y ahí empieza la guerra. No contra Dios, contra lo que otros te dijeron de Él. Pero dudar no es traicionar, es amar con profundidad. Es decirle a tu fe, si eres verdadera, sobrevivirás mis preguntas. ¿Y sabes qué? La verdad no tiene miedo a las preguntas, solo el poder lo tiene. Así que, si alguna vez te dijeron que no pienses, que tengas la fe ciega, que confíes sin ver, pregunta por qué. Porque a veces el silencio no es sabiduría, es sumisión. Cuestionar lo que crees no es destruir tu identidad, es construirla tú, con tus manos, con tu historia, con tu voz, con tus preguntas. Así que amigos, les doy la bienvenida al temblor sagrado del pensamiento libre. Pero a ver, vamos a detenernos aquí un momento. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Se han preguntado por qué todas las religiones están tan obsesionadas con el cuerpo? Y si llegaste hasta aquí, pues ya empezaste ese camino.
Así que agárrate porque se va a poner bien interesante. Sí, o sea, piénsenlo bien. Desde Adán y Eva hasta utilizar la ropa apropiada, hasta las vestiduras sagradas, todo lo que nos enseñaron parece girar en torno a controlar la piel, el deseo, la comida, el placer, como si ser humano fuera el mismo pecado. Y lo más fuerte, que la culpa siempre entra por el cuerpo. Si comes de más, si te masturbas, si te vistes provocativamente, si te ríes muy alto, si te acuestas con alguien sin papeles firmados. Pero aquí les va otra pregunta, porque ya saben que nos encanta estar haciendo preguntas en este podcast. ¿Qué clase de Dios se ofende por un escote, pero no por la desigualdad brutal que vemos todos los días? Fíjense, el Islam te pide purificarte 5 veces al día. El judaísmo te dice qué puedes y no comer. El cristianismo te da una lista eterna de lo que no debes sentir. Y si eres mujer, peor. Tu cuerpo ya no es tuyo. Se convierte en símbolo, en amenaza, en tentación. Como si la culpa de todo recayera sobre ti simplemente por existir y por tener este cuerpo. Bueno, este no lo tienen, este es mío, pero el suyo. Y te lo dicen con palabras hermosas: pureza, virtud, honestidad. Pero no es pureza, es obediencia. Y no es virtud, es miedo, decoro, pintado con rezos, pero con miedo. ¿Y sabes qué me di cuenta? Que muchas veces no es Dios quien dice eso. Es el patriarcado hablando en nombre de Dios. Porque una mujer libre asusta más que 1000 demonios. Un cuerpo que no se odia, que se disfruta, que se ama, es más revolucionario que cualquier discurso político. Y entonces yo me pregunto, ¿y si rezar fuera otra cosa? ¿Y si orar no fuera repetir lo que alguien más te dijo, sino atreverte a hablar con lo divino y desde tu humanidad? Vamos a hacer la prueba. Escribe una oración corta, sin fórmulas, sin frases. Solo tú, tu verdad y ese susurro interior que pide escucharte. Tal vez ahí, por primera vez, estés orando de verdad. Y aquí viene otra pregunta más, porque acuérdense que estamos en el episodio de las preguntas, de cuestionarnos todos. ¿Alguna vez se dieron cuenta de que muchas de sus creencias no son suyas? Que la voz en su cabeza de que les decía: esto está mal, esto es pecado, esto no se dice, ni siquiera era su voz. En realidad era la de su abuelita, o la del catequista, o la del tío que sentía vergüenza por todo. Nos programaron desde que éramos niños. Nos llenaron de frases como si fueran verdades absolutas. Dios castiga, los hombres no lloran, una mujer decente no hace eso, eso no se pregunta, no se habla de esas cosas. Y así crecimos, en silencio, aplaudiendo en la ceremonia, pero con 1000 dudas enterradas bajo la piel. Porque dudar estaba mal, cuestionar ni se diga, era falta de fe. Tener hambre de saber es tentación, pero la verdad, aunque la calles, se queda ahí y siempre va a salir tarde o temprano. Y se queda ahí como una espina, como un nudo, como un murmullo que no se puede apagar. Y un día explota. Un día te preguntas: ¿por qué estoy en esta iglesia si cada vez que salgo de aquí me siento más culpable que en paz? ¿Por qué me enseñaron a temerle a Dios en lugar de confiar en Él? ¿Por qué callé tanto tiempo cuando mi alma pedía a gritos decir no a cosas que me dolían? Ese día, mis amigos, ese día uno nace de nuevo. No porque alguien te metió en el agua, sino porque saliste del miedo. Y después de todo esto, tal vez estés preguntando: ¿y ahora qué? ¿Qué hago con todo lo que creí? ¿Cómo me reconstruyo? Y eso es exactamente lo que viene ahora. Porque cuestionarse no es el final, es el principio de algo mucho más grande. Y dicen que siempre de la tormenta viene la calma.
Pero lo que no te dicen es que a veces esa calma es rara. Después de cuestionarlo todo, te sientes como si hubieras quemado una casa en la que viviste toda tu vida. Una parte de ti está en paz, pero la otra está sola, sin paredes, sin techos, sin certezas. Y eso a veces da miedo. Yo lo viví, se los juro. No fue una explosión de libertad. Fue más bien como un duelo. Duelo por la fe que me enseñaron, duelo por la niña que creyó con el corazón abierto, duelo por todas las veces que recé esperando respuesta y nunca llegó. Pero, ¿saben qué es hermoso? Que en medio de ese vacío nace algo nuevo, algo honesto. Ya no rezas para impresionar a nadie, ya no sigues normas porque te lo ordenan. Ahora preguntas, ahora eliges, ahora escuchas tu intuición. El despertar espiritual no es como nos lo pintaron. No es una luz celestial, ni es una revelación espectacular. Es más bien un murmullo interior. Una mañana en la que ya no tienes miedo de hacerte preguntas, una conversación contigo donde por fin te das permiso de decir no sé, pero estoy dispuesto a buscar. Y entonces llega una nueva oración. Una sin fórmulas, una sin regla. Y una que dice, no sé quién eres, Dios, pero si estás ahí, quiero conocerte sin intermediarios. Quiero sentirte en mi vida sin tener que odiar mi cuerpo, sin tener que condenar a otros, sin tener que fingir que todo lo entiendo. ¿Se acuerdan la fracción que les puse en el episodio pasado de la película de Estigma, donde uno de los traductores del Evangelio de Jesús le cuenta al cura un poco escéptico ya de su fe lo que decía el Evangelio de Jesús, donde decía que él no necesitaba a una institución, a la iglesia en medio de Dios y él, que la conexión era directa, y que justo en este Evangelio Jesús decía que levantaras una piedra y ahí lo encontrarás, rompieras un trozo de madera y ahí estaría. Bueno, pues más o menos es como la intención de esta oración. Y esto es un verdadero despertar. El verdadero despertar es cuando dejas de repetir y empiezas a habitar. Cuando dejas de obedecer por miedo y eliges por amor. Cuando entiendes que no todo lo que se rompe se pierde. Y a veces romper es el primer paso para nacer otra vez. Pero una vez que despiertas, viene algo más aterrador. Yo sé que aquí no paramos, pero es parte del proceso, que es construirse a sí mismo sin molde. Porque ya uno no quiere vivir en automático, ya no basta con repetir lo que otros dicen que es lo correcto. Ahora quieres vivir desde lo que resuena contigo, desde lo que vibra contigo realmente. Ahí es donde empiezas ese viaje que es aún más sagrado, la espiritualidad sin jaula. Ya no necesitas ese famoso templo para sentir lo divino. Lo sientes en la piel cuando abrazas sin juicio, lo escuchas en el viento cuando caminas sin prisa, lo lees en los ojos de alguien que te entiende sin necesidad de palabras. Ya no buscas a Dios en lo alto, lo descubres en lo humano, en el perdón que te das, en el silencio que por fin no duele, en el no que aprendiste a decir a fuerza, en el sí que das solo cuando nace desde adentro. Y la espiritualidad sin jaula no tiene manual. Es el espacio en el que puedes llorar sin que nadie te diga que te hace falta fe. Es ese lugar donde puedes decir no sé, sin sentir vergüenza. Donde amar no es pecado. Donde dudar no es traición. Y ojo, no es fácil, ¿eh? A veces te vas a sentir solo. Vas a extrañar la seguridad de las respuestas rápidas. Vas a ver cómo otros te llaman perdido, o rebelde, o ateo, solo porque te atreviste a decir, ya no creo todo lo que me dijeron. Pero entre todo esto, también vas a encontrar
con personas que están igual que tú, que también rompieron con sus cadenas, que también lloraron al dejar atrás una fe que ya no le caía bien al pecado. Y vas a sentir que no estás solo, que hay pocos locos hermosos caminando este mismo desierto. Y ese desierto, amigos, es donde empieza uno a florecer. Porque a veces hay que salir del templo para encontrar el alma. Pero no estamos solos en este viaje de renacer y de despertar. No somos las primeras personas que vamos a incomodar con las preguntas, no vamos a ser los únicos que un día dijeron, esto ya no me hace sentido. En la historia está llena de valientes que se atrevieron a pensar, aunque les costara la paz, la familia, la reputación y la vida misma. Les voy a dar unos ejemplos. A mí me encanta este ejemplo de Galileo Galilei, que era un científico pero también era creyente. Y aún así fue condenado por la iglesia por atreverse a decir esto de que la Tierra no era el centro del universo. Y lo obligaron a retractarse. Lo obligaron a que dijera que esto era inventado por él, casi cuando él tenía todos los argumentos para demostrarlo con su telescopio rudimentario. Pero años después, la ciencia le dio la razón. Y hoy sabemos que a veces cuestionar no es herejía, es una evolución. Y aquí les va esta. El LDS de los mormones. Si viste la serie Under the Banner of Heaven, saben a lo que me refiero. Esa historia, basada en hechos reales, muestra cómo una interpretación fanática de la fe puede llevar a extremos impensables. Asesinatos justificados como pasajes bíblicos, control total disfrazado de misión divina, pero también muestra algo más. El proceso del detective, que también era mormón, que empieza a cuestionar todo lo que creyó. Ese es el corazón de todo esto. No perder la fe, sino buscar una fe que no destruya la conciencia. Espero no equivocarme al pronunciar el nombre, pero no sé si ubican a Malala Yousafzai, que fue criada en el Islam. Bueno, ella defendió el derecho de las niñas a la educación y pensar de que su fe, mal interpretada por extremistas, le exigió silencio. Le dispararon, sobrevivió y hoy es un premio Nobel. No dejó su espiritualidad, sino que la redefinió. Y aquí viene el gran maestro, Jesús de Nazaret, por si me faltaba mencionarlo y recordarlo. También en su tiempo fue un hereje. También cuestionó a los líderes religiosos. También rompió reglas, tocó a los intocables, habló con mujeres, sanó en sábado y por eso lo crucificaron. A veces lo más peligroso no son los que niegan la fe, sino los que viven desde el amor y no desde el poder. Y así, uno por uno, miles de voces a lo largo de los siglos han dicho lo que tú estás diciendo ahora. No quiero una fe que me apague, quiero una que me encienda. Y si tu alma vibra con esto, no es coincidencia, es una señal. El pensamiento libre también es sagrado. Tu conciencia también es un altar. Tu duda también es una oración. Así que adelante, caminemos sin miedo. Cree con los ojos abiertos. Y si tiemblas, que sea por la verdad. Y así, amigos, voy a cerrar este episodio. Con la voz un poco quebrada, pero con el alma encendida. Porque entendí que no vine a repetir. Vine a reconstruirme, a romper lo heredado sin culpa, a amar lo sagrado sin obedecer al miedo. No quiero una espiritualidad con barrotes, no quiero una religión que castigue por preguntar, no quiero una doctrina que exija mi silencio para validarme. Quiero fe con piel, fe con cuerpo, fe con alma, pero libre. Quiero un Dios que no se ofenda si pienso, que no me exija sacrificar mi conciencia en el altar de lo correcto. Y si ese Dios no existe, entonces yo prefiero seguir buscándolo, que conformarme con el que me vendieron siempre. Yo no quiero pertenecer a un sistema, quiero pertenecerme a mí. Y si eso me vuelve hereje, pues que arda la hoguera. Prefiero 1000 veces el fuego de mi pensamiento
que la fría obediencia de la vida impuesta. Hoy no sé exactamente en qué creo, la verdad, pero sé en qué ya no. Y eso es fe. Porque para mí, la duda es la forma más honesta de amar la verdad. Así que gracias por atreverse a escuchar esto hasta el final, porque si llegaste hasta aquí, es que tú también estás despertando. Nos encontraremos en el temblor, donde nada es seguro, pero todo es real. Y como siempre, no me queda más que agradecerles. Esto fue Palabras en el Aire, donde no tengo que decir lo que creas, sino preguntarte, ¿por qué crees en lo que crees? Muchas gracias otra vez por estar aquí, por apoyarme en este camino, en este podcast, en este espacio para pensar y cuestionarse y para platicar de cualquier tema. Por favor, les pido que se suscriban a mi canal, que le den a la campanita para que les avise cuando hay episodios nuevos, para que me sigan en mis redes sociales, en Instagram como Palabras en el Aire Oficial, en YouTube estoy como Palabras en el Aire Podcast, en Facebook estoy como Palabras en el Aire, en TikTok como Palabras en el Aire y encuentran también mi cuenta como Nate Flag, así, flag de bandera, Y pues aquí nos vemos en el siguiente episodio, listos para seguir con esta serie de 3 capítulos sobre la religión, los dogmas y las mentiras, que en este caso le vamos a cambiar a dudas. Pásensela bonito, les deseo lo mejor, que el universo, Dios o quien ustedes crean los llene de bendiciones. Les mando muchos besos y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!